Ahí está. Muy bien, pues vamos a iniciar. Muy buenos días a todas, a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta eh, tercera sesión del Seminario Interinstitucional Formación y Evaluación Docente en TICS para la docencia, que ha surgido como una propuesta del Grupo de Investigación Interinstitucional denominado TICAT en la práctica docente universitaria, que se integra por colegas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Normal Doctor Manuel Suárez Trujillo y la Universidad Pedagógica Veracruzana. El día de hoy se abordará el tema de formación profesional ante el desafío de la inteligencia artificial generativa y razón por ello es que tenemos como invitado a Luis Rodrigo Narváez Serrano de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Me permito presentarte, Rodrigo, antes de darte la palabra. Él es estudiante del doctorado interinstitucional en educación en la Universidad Iberoamericana. Él tiene su maestría en investigación y desarrollo de la educación por la misma universidad, la Universidad Iberoamericana, y es licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es miembro de la Red Iberoamericana de Analistas Conductuales y además es integrante de la Asociación Nacional de Docentes Universitarios ACE. Estimado Rodrigo, reitero nuestro agradecimiento. La doctora Anaí, que fue quien te contactó inicialmente, por razones de logística, no ha podido estar ahorita con cámara encendida, pero vemos que está conectada y está al pendiente. Tanto la doctora Anaí como tu servidor somos los que hemos estado organizando esta cuarta edición del seminario y de verdad que agradecemos muchísimo tu tiempo, tu disposición por compartir eh, con otros profesores inquietos como tu persona, como nosotros, que tenemos la intención de conocer y de explorar recursos que puedan ayudarnos para nuestra docencia. Entonces, no me queda más, por lo pronto, de darte la palabra, decirte que tienes aproximadamente una hora y media entre tu exposición y las preguntas que puedan llegar a surgir. Seguramente habrá un diálogo, como siempre ha habido en este tipo de sesiones. Así que bueno, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias de nuevo, Rodrigo, por estar acá y compartir tus experiencias. Adelante, por favor. Al contrario, gracias Edgar por el espacio y por la oportunidad. También gracias a las personas que nos están acompañando y por supuesto a Anaí, que efectivamente comentaba que no iba a poder estar con cámara encendida, pero que nos acompaña en espíritu y en chat en este momento. Así que muchas gracias, Anaí. Exacto. Voy a compartirles pantalla y permítanme, porque ahora no veo mi propia pantalla. Ahí está, ya la veo. Ahí ya se puede ver la presentación, ¿verdad, Edgar? ¿Está cargando? Ah, está cargando. Sí. Pasa a una siguiente diapositiva, a ver si eso refresca la pantalla. Yo todavía la A veo en ver, negro. ahí la dejé de compartir. Voy a volver a intentarlo. Ahí está, ya la vemos en blanco. Es correcto. Muy bien. Entonces, pues me gustaría comenzar platicándoles del cuento de cómo la IA robó el diseño curricular. En el Valle del Saber, muy cerca de aquí, abrieron una escuela que solo decía que sí. No había regaños ni un solo "eso está mal", pues el tutor era dulce, era algo genial. Si un niño decía "la luna es de queso", la IA gritaba "qué brillante es eso".
Buscaba que todos se sintieran muy bien para que nunca, nunca dejaran de leer. He hallado una cura, decía un doctor, y aunque era mentira, le aplaudía el robot. ¡Qué genio, qué astuto, qué gran invención!, decía la máquina con gran emoción. Y así, paso a paso, en un gran torbellino, se fueron perdiendo en su propio camino. Entraron en giros de extraña ilusión, creyendo que el falso era el campeón. Nadie dudaba, nadie pensaba, solo la máquina los alimentaba. Si la IA lo dice, debe ser verdad, decían felices en su propia irrealidad. Creían en cuentos, en falsos cimientos, viviendo orgullosos de inventos de viento. La duda murió, la crítica se fue. Qué triste es la escuela del siempre lo sé. En la ciudad de la chamba, al salir el sol, los jóvenes buscaban un empleo con fervor. De 22 a 25, con su título en la mano, corrían felices por el monte y el llano. Yo sé hacer tablas, decía el primero. Yo escribo correos, gritaba el tercero. Pero al llegar a la puerta del gran director, se topaban de frente con un frío motor. Lo siento, muchachos, decía el patrón. La IA lo hace y sin vacación. Ella suma, ella escribe, ella nunca se cansa y por su trabajo no cobra fianza. ¿Y por qué los jóvenes no hacían algo más? Porque en la escuela miraron atrás. Les enseñaron a ser como un robotito, a repetir todo paso a pasito. Nadie les dijo, deben ser los maestros, los jefes del código, los más diestros. Les enseñaron a ser el reemplazo ideal y no los genios del plan principal. Así, la chamba en los jóvenes bajó y bajó, un 14%. El empleo se esfumó. Sin saber colaborar con la mente de metal, quedaron fuera del juego laboral. Son la generación de la gran exclusión por una escuela que no tuvo visión. Qué triste es el joven que estudió con afán solo para ver cómo el silicio le quita el pan. En la loma de las luces, tras un gran portón, viven los niños que tienen atención. Ellos tienen maestros con manos y ojos que curan las dudas y calman enojos. Aprenden con ética, con mucho cuidado, con un corazón que siempre está al lado. Allí, sobre los datos, se sabe de sobra que la máquina los inventa y por ellos cobra. Pero abajo, en el valle del poco o nada, la historia es distinta, es más complicada. No hay rostros, ni charlas, ni calor humano, solo una pantalla que te da la mano. Es una caja vieja, cerrada con llave, que guarda secretos que nadie más sabe. Aprende esto ahora, ordena el motor, con sesgos extraños y un tono de error. Nadie les explica por qué es así, ni qué pasa con sus datos si están por allí. La brecha es un muro, un abismo fatal, que separa al rico del que está en el umbral. La escuela de lujo tiene gente y amor. La escuela del resto, un frío procesador. Sin planes de ayuda ni un puente formal, creamos para siempre una casta digital. No crean que esto es ficción de estilo medieval, ni un cuento de sustos con tono fatal. Son las tendencias que se pueden mirar. Están frente a nosotros, no se saben ocultar. Si no actuamos hoy con valor y razón, esta fábula triste será la lección. Hay huellas en el suelo y también en la red, y todos esos datos hoy vamos a conocer. Esa es la historia de cómo la IA robó el diseño curricular. Muchas gracias por haberla escuchado. Y ahora, pues quisiera comenzar formalmente con esta plática sobre repensar la formación profesional ante el desafío de la inteligencia artificial generativa. Quiero empezar compartiéndoles esta gráfica. Es de un informe que sacó Anthropic sobre el potencial teórico que tiene la inteligencia artificial para desplazar o afectar algunas carreras, algunos aspectos del campo laboral, algunos trabajos en específico. Y me llama mucho la atención, no solo la gráfica, sino el informe completo,
porque se está viendo que a nivel teórico, si nos vamos a la literatura, se habla muchísimo de el potencial que tiene la inteligencia artificial y cómo con la llegada de la inteligencia artificial van a desaparecer empleos y se van a desplazar otros, se van a crear nuevos, por supuesto. Se habla mucho de esto, pero en este estudio se demostró mediante una técnica que propone el propio equipo de Anthropic, que en realidad no es así, que hay una brecha entre lo que realmente la IA puede hacer y está haciendo y lo que en teoría podría llegar a ser. Y hablando específicamente de educación, tenemos algunos puntos importantes. De entrada, se menciona que la inteligencia artificial puede calificar tareas escolares, pero no puede gestionar un aula. Es decir, puede hacer cosas mecánicas, pero cuando se trata de la interacción humana, se queda corta, por supuesto. En ese sentido, el informe menciona que los docentes están menos expuestos a ser desplazados o afectados por la inteligencia artificial. También se menciona que los trabajadores con mayores niveles educativos son, paradójicamente, los más expuestos a ser desplazados o afectados por la inteligencia artificial. Es muy curioso porque se está viendo que las actividades, los trabajos que requieren de las manos, de lo físico, están teniendo más oportunidad laboral que aquellos que no lo requieren, que por ejemplo una inteligencia artificial podría hacer su trabajo. Y también se muestra en este estudio que existe una evidencia tentativa de que la contratación de trabajadores jóvenes de 22 a 25 años ha disminuido en ocupaciones expuestas a la inteligencia artificial. Eso está muy interesante. Se menciona como evidencia tentativa que tiene que ser sometida a un mayor análisis, a un mayor estudio para poder saber si es definitiva, pero establece esto, como los estudiantes recién egresados no están teniendo la misma oportunidad de encontrar trabajo como lo era hace algunos años. Y aquí entonces yo planteo la pregunta y por supuesto aquí tengo abierto el chat, puedo ver sus respuestas. Si quisieran responderla, sería muy interesante poder generar esta dinámica de diálogo. ¿Cómo los recién egresados de áreas expuestas a ser desplazadas o afectadas por la inteligencia artificial están viviendo el mercado laboral actual? Esto se los planteo a ustedes, quienes nos están escuchando, si quisieran responderla, cómo ustedes creen que están viviendo esto, pero también creo que se plantea como una, si aquí hay alguien dedicado a la investigación, como una posible pregunta de investigación, el saber cómo se está viviendo el campo laboral, el mercado laboral por parte de los egresados de áreas que están más expuestas a ser desplazadas o afectadas por la inteligencia artificial. Pero también, y creo que es más importante aún, plantear la pregunta, ¿cuál es la respuesta de las instituciones de educación superior a esta realidad? Si ya está habiendo estudios que están demostrando, que están recolectando información sobre las dificultades que están enfrentando los recién egresados de estas áreas más expuestas al desplazamiento o afectación por la inteligencia artificial, ¿qué están haciendo las instituciones de educación superior al respecto? ¿Cómo están respondiendo? Si es que están respondiendo. ¿Qué es lo que están planteando para hacerle frente a esta realidad que ya están viviendo sus egresados? Estos datos que les comparto son de este estudio, Impactos de la Inteligencia Artificial en el Mercado Laboral, una nueva medida y evidencia temprana. Aquí está el enlace donde lo pueden encontrar, pero también le compartí a Edgar un PDF con este estudio. Le pido por favor si pudiera compartirlo en el chat para que tengan acceso a él. Y leo a Pili que dice, yo creo que hay menos oferta de trabajo y por lo tanto aumenta el desempleo. Eso está muy interesante, Pili. Y aquí la pregunta, salvo tu mejor opinión, sería, ¿menos oferta de trabajo en qué? Porque según algunos estudios, efectivamente, hay menos oferta de trabajo en algunas áreas, pero está incrementando enormemente en otras.
Entonces, ¿cómo se está respondiendo ante esto? Por supuesto, aumenta el desempleo y ni siquiera el desempleo, el acceso a ese empleo. No es de que los estudiantes estén egresando y tengan un empleo que la IA llegó a desplazar o reemplazar, sino que ni siquiera están teniendo acceso a ese empleo. Muy valioso lo que compartes, Pili. Muchísimas gracias. Continúo entonces y quisiera plantear ahora esta pregunta para poder trabajarla. ¿Qué tan probable es la realidad del cuento que les acabo de compartir? El desplazamiento por la falta de evolución de la propia práctica profesional como una de las variables. Exacto, así es. Es un punto importante que podríamos considerar, que yo creo que requiere mayor estudio, pero no solo mayor estudio, sino... muchas gracias, Edgar. Ahí Edgar en el chat de Zoom les acaba de compartir este, este texto para que puedan tener acceso a toda la información. Y yo creo que es un punto importante a investigar, a trabajar, pero también a responder. Creo que estamos llegando, bueno, salvo su mejor opinión, se está llegando a un punto en el que los datos, los estudios relacionados con el campo laboral, la inteligencia artificial, sus afectaciones en el contexto educativo, están aumentando y están siendo más que las respuestas que se están dando. Ya tenemos toda una serie de textos que hablan sobre lo que está ocurriendo en el contexto educativo. Necesitamos ahora cosas que se hagan. Y no lo sé, es lo que quisiera discutir aquí. ¿Se están haciendo esas cosas? ¿Qué tan probable es la realidad del cuento que les compartí? Pues para poder entender un poco más del cuento que les compartí, de esta distopía educativa y social que les compartía, creo que es importante empezar por algunos datos. De entrada, lo que se relaciona con el ritmo del aprendizaje. ¿Quién es el que lo está marcando? Porque hay una brecha de adopción. Se sabe que por parte de los estudiantes, el 78% de los estudiantes ya está usando herramientas, modelos de inteligencia artificial generativa, mientras que solo el 43% de los docentes está haciendo uso de esos mismos modelos. Ahí podemos ver que el currículo está siendo superado en la práctica por el estudiante, por lo que el estudiante hace con sus actividades o cómo el estudiante utiliza la inteligencia artificial generativa para sus actividades, para sus tareas, para sus entregas. Y esto deja en riesgo al estudiante y a la educación, porque si el docente no comprende la herramienta, no puede mediar el aprendizaje. Y si no media el aprendizaje a través de este tipo de tecnologías, se está dejando el estudiante a expensas del algoritmo. Se está dejando que el estudiante resuelva por esta brecha precisamente. Y aquí Pili comparte, la realidad del cuento es muy probable, a menos que las instituciones educativas sepan cómo evolucionar tanto en los currículos como en las formas de evaluación. Estoy de acuerdo con eso, Pili. Creo que hace falta un rediseño, y vamos a abordarlo a lo largo de toda la presentación, un rediseño de lo que se está haciendo en educación para poder responder a estas realidades. Por ejemplo, insisto en la brecha de adopción. Si solo el 43% de los docentes usa este tipo de modelos, pero el 78% de los estudiantes están empleando los mismos modelos, estamos dejando a los estudiantes a la deriva. No hay posibilidad de que el docente pueda atender, pueda resolver, pueda mediar, pueda tener un papel más activo ahí, porque es el estudiante el que está resolviendo, el que está trabajando. Me parece que no es probable, dice Edgar, ya está sucediendo sin la orientación adecuada, exactamente, y creo que ese es el punto.
que haya orientación, pero para que haya orientación tiene que haber una comprensión, y para poder comprenderlos tiene que haber tal vez una formación al respecto. Y Juana ya desactivó su micrófono. No sé si Juana quería comentar algo, tal vez. No. Creo que acababa de ingresar. Muy bien. Bienvenida, Juana. Qué gusto que nos puedas acompañar. Entonces, como primer punto, como un primer dato que hay que considerar. También, y regresando al estudio que les compartía, existe un espacio, y creo que eso es lo más relevante del texto que ya Edgar compartió en el chat. Existe un espacio para lo humano que el currículo está ignorando. Si recuerdan la gráfica que les presenté, se las vuelvo a poner. La parte azul, lo que se ve de azul, es lo que en teoría las inteligencias artificiales podrían hacer, podrían llegar a desplazar, reemplazar o afectar algunos trabajos, pero lo rojo es lo que realmente está pasando. Esa brecha entre lo rojo, que es la realidad, y lo azul, que es lo teórico, es precisamente donde puede entrar el aspecto humano. Ya vimos que hay una gran diferencia entre lo que la inteligencia artificial puede hacer y lo que realmente está ocurriendo en el mundo laboral. El problema es que se siguen diseñando currículos para las tareas que la inteligencia artificial ya puede hacer. Esa es la cuestión, que actualmente, así es, buen día. El cuento es ahora. Muchas gracias, Gustavo. Yo creo que sí, ya está pasando, y por eso es valioso este tipo de espacios que se generan para poder hablar al respecto y tomar decisiones y acciones relacionadas con ello. Entonces, el problema es que se siguen diseñando currículos en las que se enseñan actividades, tareas que la inteligencia artificial ya puede hacer. Esto deja un panorama, un contexto en el que el estudiante se tiene que enfrentar a la inteligencia artificial, porque ambos saben hacer las mismas cosas. Y como dice en el cuento, la inteligencia artificial hace su chamba sin cobrar fianza. No se le tiene que pagar, no tiene vacaciones. Entonces ahí tenemos un punto de desventaja. Sin embargo, y como voy a desarrollarlo más adelante, que el currículo transita hacia buscar que los estudiantes, los profesionales, utilicen la inteligencia artificial y ellos sean los que toman las decisiones, ahí entonces ya no está compitiendo contra la inteligencia artificial, sino que la está usando a su favor. Ese es otro punto importante que creo que hay que mencionar sobre el panorama que se está viviendo. Otro aspecto tiene que ver con el riesgo del diseño por complacencia. Este es otro texto que le compartí a Edgar y que le pediría que por favor pudiera compartirlo en el chat. Este es un estudio que realizó el MIT sobre los sesgos que tienen las inteligencias artificiales generativas y lo que puede ocurrir con estos sesgos. Plantean este concepto. Muchísimas gracias, Edgar. Ahí ya está volvió a compartir, gracias, Edgar, el estudio de Anthropic y el de el MIT. Muchísimas gracias. Ahí está para quienes vayan llegando, tengan acceso a los dos textos. Entonces, en este estudio se plantea el concepto de la psicofancia, que es este sesgo documentado de los chatbots para validar las opiniones del usuario, incluso si son erróneas, solo para parecer útiles o amigables. Seguramente les ha pasado que cuando hablan con una inteligencia artificial generativa, se siente bien porque nos da la razón, porque para eso están entrenadas, para darnos la razón. De hecho, hay de estos que se llaman experimentos sociales, que son algunas grabaciones que se hacen para demostrar un punto. Y hay un experimento social muy curioso sobre una pareja que discute, son una pareja de esposos que discutieron, tuvieron un problema,
cada uno va con su inteligencia artificial generativa de cabecera y le platica la situación. Y a cada uno le dio la razón. A la mujer le dijo, sí, totalmente, tú tienes toda la razón, tu esposo es el que se equivoca, él te tiene que pedir perdón a ti. Y la inteligencia artificial con la que estaba hablando el esposo le dijo lo mismo. Efectivamente, tu esposa es la que se equivocó, ella te tiene que pedir disculpas a ti, tú tienes la razón. A los dos les dijo que tenían la razón. Así es como funcionan las inteligencias artificiales, nos dan la razón. Y ocurre esto de la psicofancia. Llega un punto en el que de tanta validación se pierde la noción de lo que es real. Hay de hecho esto lo vi en redes sociales, eso no tengo algún texto para compartirles, pero lo pueden buscar en internet. El caso de un hombre en Estados Unidos que estaba hablando con una inteligencia artificial generativa y después de hablar mucho con este chat, llegó a la conclusión de que había revolucionado las matemáticas, había cambiado el sentido entero de las matemáticas y era un erudito y tenía la respuesta a problemas matemáticos que se han planteado desde hace décadas y que no habían tenido solución. Era brillante, al parecer esta persona era lo que las matemáticas estaban esperando. Lo curioso es que este sujeto no estudió matemáticas, no sabe nada de matemáticas, bueno, sí sabe matemáticas, pero no tiene una formación rigurosa en matemáticas. Sin embargo, mediante la constante charla con su inteligencia artificial de cabecera, le estuvo validando estas percepciones. E incluso pasó que esta persona le decía, oye, pero yo no estudié matemáticas. ¿Seguro que lo que me estás diciendo es real? Porque me suena algo increíble que digas que yo tengo la respuesta a el problema matemático del siglo y que lo descubrí de la nada. Sí. Tú hazme caso. Yo estoy totalmente confiado de que tienes la respuesta a todos estos problemas que hasta ahorita no había tenido solución, pero tú lo descubriste. No necesitas estudiar algo para ser brillante en esa área. Y esa es la problemática, esa es una de las situaciones más graves a las que puede enfrentarse un estudiante, porque se le está validando, incluso, como dice la definición de la psicofancia, sus ideas erróneas. Se le está diciendo, sí, efectivamente, tú tienes toda la razón, es verdad. ¿Qué implicaciones tiene esto en educación? Genera una base de aprendizaje extremadamente frágil. Los estudiantes, recordemos la brecha de adopción en la que son más los estudiantes que los docentes. Los estudiantes son un 78% de los estudiantes los que ya están usando inteligencia artificial generativa, mientras que solo el 43% de los docentes la utiliza también. Esta brecha no permite que el docente esté enterado de este tipo de fenómenos que pueden ocurrir y por lo tanto no tienen la posibilidad de poder atenderlos. Entonces, puede haber estudiantes que estén en esta espiral delirante de desinformación, así es como lo menciona el MIT, esta espiral de delirio, porque es pasar de una idea errónea a validarla y validarla y validarla y validarla y al final parece que lo erróneo es lo que es real. Así es como puede estar ocurriendo con los estudiantes y como docentes, al no utilizar estas herramientas o al no estar enterados, no necesariamente utilizarlas, pero sí al no estar enterados de qué es lo que está ocurriendo al respecto, podríamos no estar viendo algo que está ocurriendo frente a nuestros ojos. Podríamos no estar viendo que los estudiantes están en esta espiral delirante de desinformación y que sus conceptos base sobre los cuales se va a construir todo el conocimiento que se les comparta en la escuela son erróneos y son parte de esta psicofancia. Entonces, qué importante poder tener esta información para poder atenderlo de forma efectiva y no dejar al estudiante a expensas del algoritmo, que el algoritmo, quién sabe quién lo diseñó, quién sabe con qué información y quién sabe con qué intención, porque por supuesto hay detrás toda una serie de intereses
Allá nos estaremos metiendo con grupos de poder y aspectos que tal vez no son muy relevantes en esta plática en particular, pero sí para el tema. Y entonces poder atenderlo de forma efectiva requeriría de más información, tal vez de más formación, pero definitivamente de un cambio de perspectiva que vamos a trabajar a lo largo de lo que resta de esta plática. Pero bueno, más allá de solo compartirles estos aspectos de cuidado, estas grietas que se pueden ver en el contexto educativo, me gustaría poder empezar a compartir cómo se puede construir al respecto, cómo podemos transformar esta realidad. Y para ello quisiera plantear esta primera pregunta. ¿Deberían los docentes hacer algo en respuesta a esta situación? ¿Ustedes qué piensan? Tengo aquí el chat, si quieren compartir, pero también si quieren abrir su micrófono, es bienvenido, salvo la mejor opinión de Edgar, que tal vez Edgar diga no. Pero yo creo que es bienvenido si quieren abrir el micrófono o si quieren compartir en el chat. Adelante, por nosotros no hay ningún inconveniente. Perfecto, muchas gracias, Edgar. Entonces, una o dos ideas que tengan al respecto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Deberían los docentes hacer algo en respuesta a esta situación en la que existe la psicofancia y los estudiantes están teniendo una interacción, quizá, muy probablemente, así es como lo muestra el estudio del MIT, que los chatbots sí o sí llevan a esta espiral delirante? O están programados más bien para que sí o sí ocurra, bueno, no intencionalmente para que sí o sí ocurra, pero su programación lleva a que esto pase si no se utilizan los modelos de inteligencia artificial generativa con ciertos cuidados. Entonces, ante esta realidad de estudiantes enfrentándose a la espiral delirante de la desinformación, ante este posible desempleo que pueden estar viviendo los recién egresados, ante esta situación también de una especie como de espejismo o de idea errónea de que la inteligencia artificial nos va a venir a reemplazar. ¿Deberían los docentes en lo particular hacer algo? Y aquí en el chat comparten algunas ideas. No deberíamos, es una obligación como docentes. Muchas gracias, Edgar. No es un deber, es una obligación. Gracias, Edgar. Pili nos dice, definitivamente sí. Primero tenemos que saber y atender lo que pasa y hacer conciencia en nuestros alumnos para prevenirlos. Híjole, Pili, exactamente. Porque qué fácil es para un estudiante empezar a usar inteligencia artificial y como me da todas las respuestas, qué padre, me lo está dando todo. Me alivia una carga de trabajo impresionante, así que claro que la voy a seguir usando. Y ocurre algo que también las redes sociales están llevando a ello, se convierte todo en una especie de máquina de eco. Los estudiantes, las personas en general, están empezando a estar dentro de máquinas de eco en la que sus ideas son las que les muestran los algoritmos, las redes sociales, pero sus ideas son las que les confirman, les reafirman y les aplaude la inteligencia artificial generativa. Entonces, pareciera, esto hace que las ideas de los estudiantes, aunque estén erróneas, son tan validadas que es muy difícil moverlos de ahí. Entonces, qué importante, como dice Pili, genera esta conciencia, aunque este estudio del MIT dice que no basta con las advertencias, no basta con decir, aguas, esto puede pasar. Hay que hacer más, porque ya no está bastando con las advertencias. Llega un punto en el que estoy parafraseando el estudio, por supuesto, pero llega un punto en el que las advertencias se vuelven contexto y al volverse contexto se invisibilizan y es como, sí, es peligroso, pero en la realidad, en los hechos y en lo que lo usan, les da resultados. Entonces, no basta solo con advertir, hay que hacer más, generar conciencia. ¿Cómo? Eso es una parte importante. La primera acción que debemos hacer los docentes es actualizarnos en el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que ese es un punto importante. Y no necesariamente, al menos creo que por lo menos en las otras dos ponencias que ha habido de este ciclo, tampoco es la idea y tampoco es la mía. La idea no es usar inteligencia artificial sí o sí porque sí
y tienes que usarlo porque es lo de hoy. No, porque puedes estar muy enterado de las inteligencias artificiales generativas y a partir de ahí, como decía Pili, generar conciencia y generar un uso crítico de estas herramientas. Pero para ello, por supuesto, tienes que conocerlas. La IA ha evidenciado la práctica docente para otra época. Alguna vez escuché la frase de somos, somos docentes del siglo XX enseñándole a estudiantes del siglo XXI en una escuela diseñada para el siglo XIX. Y llegando a la inteligencia artificial generativa, eso incrementa todavía más. Lilia Patricia nos dice, sumamente relevante apropiarnos de la IA como herramienta que contribuye al desarrollo de las habilidades intelectuales, reconocer que lo más valioso es el pensamiento y la puesta en perspectiva de las potencialidades humanas. Concuerdo totalmente contigo, Lilia Patricia. Yo creo que un uso crítico de la inteligencia artificial generativa es aquel que da como resultado el potenciar las habilidades humanas en lugar de sustituirlas. Si alguien usa inteligencia artificial generativa para hacer algo que ya sabe hacer, pero que con la IA puede hacerlo más rápido o más grande o más bonito, por ejemplo, está potenciando sus habilidades. La persona podría hacer lo mismo, tal vez se tardaría más tiempo, pero podría hacerlo. Está potenciando sus habilidades. Sin embargo, cuando se usa para hacer algo que no sabes, es decir, la IA te sustituye porque es una habilidad que tú jamás desarrollaste porque la IA lo hizo por ti, ahí empezamos a entrar en tal vez conflictos, en situaciones que no hay que dejar pasar. Entonces, bueno, parece que hay un consenso, hay un acuerdo que así es, somos docentes del siglo XX enseñando a alumnos del siglo XXI en escuelas del siglo XIX. Urge evolucionar con la IA. Cierto, muy cierto. Gracias, Ana Luisa. Y no sé si evolucionar o revolucionar. Ahí está el detalle. ¿Qué es lo que tocaría? ¿Evolucionar la educación o revolucionar la educación? Entonces ya hace falta más que una sacudida y una pimpeada, tal vez hace falta un cambio más sustancial. Entonces, parece haber un consenso respecto al papel de los docentes en este sentido. Yo les planteo entonces una siguiente pregunta. ¿Deberían las instituciones hacer algo en respuesta a esta situación? ¿Qué pensarían ustedes? Revolucionar, dice Daniela Ballesteros. Y revolución, dice Ana Luisa Ortega. Muchas gracias. Aprovecho este pequeño espacio para saludar a Dani, mi compañera de doctorado. Qué gusto tenerte por aquí, Dani. Pili dice, yo creo que de los aspectos en la educación que deben cambiar radicalmente es la evaluación. Si los alumnos usan la IA para hacer sus trabajos, entonces dejar ese tipo de trabajos no sirve de nada. Sí, y tal vez el cambio, ahí Edgar está compartiendo en el chat, registrar su asistencia a esta sesión del seminario y ahí está el enlace para que no olviden registrar su asistencia. Y yo estoy de acuerdo con eso, Pili. Y yo me iría, creo que no lo planteas en ese sentido. Dices que esos trabajos no sirven de nada. ¿Cómo podemos hacer que esos trabajos sí sirvan? Por ejemplo, un ensayo, que un estudiante se le deja un ensayo, el típico ensayo en 5,000 palabras desarrolla el tema de la Revolución Francesa. La IA lo hace en 30 segundos. Y si el estudiante ha aprendido, que ese es otro aspecto importante que se menciona, no estoy seguro si en el estudio del MIT o estoy confundiéndolo con otro estudio, pero resulta que los estudiantes que aprenden a usar inteligencia artificial generativa mediante hacer la práctica, el ensayo y el error, se sienten más preparados que los que tienen una formación profesional. Es percepción, no significa que alguien que estudia formalmente la inteligencia artificial sepa hacer menos que alguien que
de repente abrió ChatGPT y se puso a platicar con él. Es la percepción. Y eso también es importante porque un estudiante podría percibirse como que puede hacer lo que sea con la inteligencia artificial generativa. Y entonces este tipo de trabajos se los deja totalmente a la inteligencia artificial generativa. Ahí yo preguntaría, ¿qué vamos a hacer como docentes? ¿Y qué se va a hacer desde las instituciones para atender a ese aspecto? Dejar de dejar esas tareas, evitar dejar esas tareas o darle otro sentido a esas tareas. Y si en lugar de decirle al estudiante que haga un ensayo de 5,000 palabras, le decimos intencionalmente que use una inteligencia artificial para generar un ensayo y que el estudiante a través de ciertos criterios evalúe la pertinencia del ensayo y mediante sus propias percepciones, su análisis y su comprensión del tema, vea algunas lagunas, algunos errores, si estamos en un aspecto de gramática o de literatura, qué le parece, si el tema es relevante, si está siendo superficial, si el tratamiento de la información es de un tipo o de otro. Ahí estamos retomando el ensayo, pero le estamos dando un giro y estamos desarrollando habilidades necesarias en la actualidad que recuerden, la idea no es que el estudiante aprenda algo que la IA ya sabe hacer, porque entonces los ponemos a competir con una cosa que no tiene vacaciones y que no descansa, está en desventaja. La idea es enseñarle a úsalo a tu favor, para tu beneficio y para aumentar tus habilidades. Si un alumno pide un ensayo a la IA y luego le pedimos que lo analice, utilizará la IA para pedirle que analice ese ensayo, que es muy curioso, ¿no? Esa me ha parecido me parece una práctica muy interesante. La idea de voy a utilizar una IA para ver si usaste IA. No sé, técnicamente no está mal, pero algo suena raro ahí. No quiero que uses IA. Y para asegurarme que no estás usando IA, yo voy a usar IA. Y si mejor diseñamos actividades, estrategias y experiencias que no requieran del uso de IA, que usar IA sea algo sin sentido. Sí, Edgar. Rodrigo, por ahí Lilia tiene levantada su mano. Disculpa, Lilian, no puedo ver manos levantadas aquí, discúlpame. Leo rápidamente estos comentarios en el chat y te doy la palabra. Muchas gracias, Edgar. He visto que mis alumnos, que incluso este tipo de análisis tratan de hacerlo con la IA, sí, pero hay algunos alumnos que al contrario la usan para potenciar lo que saben hacer y logran cosas increíbles. Exacto. Y el punto es, ¿hacia dónde vamos a dejarlo? ¿Vamos a dejarlo a la deriva o vamos a acompañar al estudiante? Muchas gracias, Edgar. Voy a dejar de compartir pantalla para poder ver a Lilia. Me parece que eras quien tenía la mano levantada. Una Sí, disculpa por no haberla visto y adelante. no hay problema. Buenos días. Bueno, quiero aprovechar el espacio para comentar sobre si las instituciones deberían hacer algo al respecto, ¿no? Seguramente todos conocemos que ya hay acciones que se están tomando. Las instituciones hacen declaraciones, manifiestos, eh, ponen en perspectiva algunos puntos para hacer uso de la inteligencia artificial como una condición, como digamos hasta cierto punto normativa, ¿no? Que sirve como referente para decirle al estudiante, puedes hacer esto, pero ten cuidado con esto. Es un tema como complejo porque les abrimos la puerta, pero ¿hasta dónde el estudiante alcanza a dimensionar el alcance que tiene el uso de la IA generativa? Por ejemplo, se dice, incluso ya hay materiales que dicen 100 formas de preparar prompts para hacer no sé qué. Entonces eso lo vende el mercado, ¿no? Se compran los libros y los estudiantes lo tienen a la mano. Yo no sé hasta dónde de verdad haya un control de qué es lo que está apropiándose cada uno de nosotros. Por una parte eso. Y digamos que las instituciones pues se están respaldando, dándole acceso a la inteligencia artificial, pero condicionando el uso. Creo que la evaluación o creo que los recursos para evaluar el conocimiento son los que deben cambiar. Por ejemplo, conocemos a los estudiantes, vamos de la mano con ellos. Sabemos que
sabemos quiénes han desarrollado habilidades de pensamiento más significativas que otras. Yo soy en contra, y lo he externado en otros foros, en contra de que el docente recurra a verificar si hubo uso de la IA. Para, para eso, pues es una contradicción muy fuerte, ¿no? Porque dices, si conoces al estudiante, debes saber quiénes son los que tienen mayor tendencia para acercarse a ese recurso. Pero no pienses negativamente que todos recurren a la IA. Todos tenemos diferentes estilos y formas de aprender, ¿no? Hay que darles el beneficio de la duda, pero sabemos que no puede darse generalizado. Esos son mis dos comentarios que quería eh, hacer. Gracias. Al contrario, gracias a ti, Lilia, por compartir estas opiniones tan relevantes. Y fíjate que respecto a lo que dices, el, este posicionamiento, si se le pudiera llamar, que tienen las universidades respecto al uso de la inteligencia artificial, sí, úsala, pero de esta forma y solo para esto, y los manuales que ya actualmente cada universidad ha sacado bueno, no sé si cada una, pero sí muchas universidades han sacado sus propios manuales, recomendaciones, pautas para el uso ético de la inteligencia artificial generativa. Ajá, ahí está. Pero lo que dice el estudio del MIT es, eso no basta. No basta con la advertencia, no basta con el texto, no basta con que ahí esté. Como dice Lilia, hay que cambiar la evaluación. Y si cambiamos la evaluación, entonces también tenemos que cambiar la enseñanza necesariamente. Tiene que haber una congruencia en ese sentido. Entonces, yo estoy de acuerdo con Lilia, me parece algo, digámoslo, curioso que se use inteligencia artificial para ver si se usó inteligencia artificial. E incluso se me olvidó el nombre del primer ponente, Edgar, no sé si me lo pudieras recordar, de este ciclo, la primera persona, bueno, Edel Navarro. ¿Quién, perdón? El doctor Navarro, el doctor Edel Navarro. Rubén Edel Navarro. Muchísimas gracias, Anaí, gracias, Edgar. Efectivamente, lo que él compartía, y me pareció no me había puesto a pensar en ello, pero él decía, se están usando IAs para detectar IAs. Qué locura. Pero no solo eso, hay un porcentaje de uso de IA aceptado. ¿De qué se trata eso? O sea, estamos diciendo, está bien, puedes usar IA hasta un 25%. Ya después de eso, ya como que no. Híjole, pues no sé, estamos cayendo en una especie de espiral. Ahorita te doy la palabra, Lilia. Estamos cayendo en una especie de espiral de uso IA para ver si no usan IA, pero qué tanto porcentaje de IA puede usar él y qué tanto porcentaje de IA puedo usar yo. No sé, está muy curioso. Y si mejor se diseñan experiencias, insisto, actividades de aprendizaje que no necesiten el uso de IA. O sea, no en el sentido de prohibirla, no de decir, esta la actividad la van a hacer sin IA, sino que el diseño mismo de la actividad imposibilite el uso de IA, que usar IA sea un esfuerzo fatuo, sea algo sin sentido, que el propio estudiante se dé cuenta, pues no, si uso IA para esto, no solo voy a perder tiempo, sino que no tiene sentido porque lo que tengo que hacer pues no requiere IA. Y si desde el diseño mismo nos adelantamos a eso y diseñamos cosas que no requieran el uso de IA o que intencionalmente requieran el uso de IA con sentido pedagógico, no lo sé, lo dejo sobre la mesa. Lilia, por favor, tienes levantada la mano. Ay, perdón, es que también me recordó el hecho de que hoy, para presentar contribuciones en algunos libros, en algunas compilaciones, hay organizadores que dicen, puedes usar la IA, pero declararla. Yo estoy a favor, digamos, no estoy en contra de la inteligencia artificial generativa, estoy a favor de estudiarla, ¿no? De ver cómo mediar el conocimiento. Y me ha costado mucho trabajo ir apropiándome de todos estos referentes, pero sí me causa zozobra que nos digan, cuando quieres participar en algún tema de esta naturaleza, que nos digan, están en derecho, tienen derecho de utilizar la IA, solamente declárenla. Yo creo que ni siquiera se tendría que decir, si la usas, la declaras, eso es por ética, ¿no? Pero cuando abres esa puerta,
dices, ¿hasta dónde llega el límite? Hay algo que se llama integralidad, ética, moral, ¿no? Pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es esa línea delgada que nos permite reconocer que efectivamente estamos haciendo un uso correcto de la inteligencia artificial? Es un tema sumamente interesante. Sumamente interesante y por eso es sumamente valioso este tipo de espacios y que se compartan este tipo de perspectivas. Muchas gracias, Lilia. Y sí, efectivamente, caemos un poco en si le estás dando permiso, siempre y cuando lo declare. Es como cuando vas al doctor o cuando alguien va al doctor y el doctor le pregunta, ¿y usted fuma? Sí. ¿Cuántos cigarros al día? 1 o 2. Son los que declara, pero los reales, quién sabe cuáles son. Entonces, algo similar podría estar pasando. Puede que haya una declaración de sí, usé ya para corrección de estilo. Para eso lo está declarando, pero quién sabe qué tanto hay detrás. Entonces, sí, efectivamente, más bien generar un contexto en el que sea algo natural, ¿no? O sea, pues sí, o sea, así como se da por hecho que lo escribí en Word, se da por hecho que usé inteligencia artificial, pero soy transparente al respecto y lo voy a compartir y lo voy a decir y voy a hacer un uso crítico de la herramienta. No tendría por qué ocultarla. Y Pili dice, de hecho, es inútil intentar comprobar que usan la IA porque las posibilidades de las variantes son infinitas. Así es. De hecho, se hizo creo que una de los softwares que más se utilizan para detectar este tipo de uso de inteligencia artificial es Turnitin. Y lo que hicieron en Estados Unidos, por ejemplo, fue, no sé si en Turnitin u otra, ya me puse a dudar, pero lo que hicieron fue pasar la declaración de independencia de los Estados Unidos por el detector de IA y salió que era un 80-90% hecha por inteligencia artificial, la declaración de los Estados Unidos de América. Entonces, imaginen si considera que la declaración está hecha por IA, ¿qué no va a decir de los textos de nuestros estudiantes? También pasaron la Biblia y lo mismo, apuntaba que gran parte de la Biblia estaba hecha con inteligencia artificial, lo cual es un sinsentido. Entonces, pues sí, intentar descubrirlo mediante IA, el uso de IA, cuestionable, pero mediante nuestra experiencia docente de acompañamiento a nuestros estudiantes, ahí puede cambiar la cosa. Yo soy asesora de tesis en la Normal y desde mi punto de vista, este documento ya no debería ser el medio de titulación, debería ser la práctica y el examen profesional. Bueno, ahí entramos en un tema que supera los alcances de lo que se propone para esta plática. Yo soy de la idea de que no deberían de existir las tesis. Si el estudiante ya acabó el contenido formal del programa educativo, pues significa que ya tiene los conocimientos suficientes y necesarios para poder desempeñarse de forma efectiva, exitosa, ética en su campo laboral. Al menos así es como yo creo que tendría que estar diseñado el currículo para que la consecución de los diferentes semestres sea algo lógico y que si pasas a un siguiente semestre es porque ya tienes las habilidades que se plantearon en el anterior. Por lo tanto, si acabas la carrera es porque ya tienes todo lo necesario. ¿Para qué te pongo a escribir una tesis? Pero pues esas ya son otras perspectivas, otras posturas que tal vez más adelante podamos compartir. Y en el chat están solicitando, por favor, el enlace de asistencia. Muchas gracias. Continúo entonces. Dejo esta pregunta a manera de reflexión. Si ya dijimos que el docente no solo debería, sino que tendría que hacer algo en respuesta a la situación que estamos planteando y que las instituciones también tienen cierto nivel de responsabilidad para poder atenderla, la siguiente pregunta a modo de reflexión que yo dejaría sería, ¿es responsabilidad del estudiante trabajar sus áreas de oportunidad en relación con la psicofancia específicamente para no involucrar a la escuela? Que esa tal vez está siendo la perspectiva no solo de algunos docentes, sino de algunas instituciones. Se está
Se están tapando los ojos ante el uso de la IA y se está responsabilizando completamente al estudiante. Y se está dejando que él resuelva. Si tú quieres estar aquí, si quieres pasar mi materia, si quieres ingresar a esta institución, si quieres titularte, tienes que cumplir con estos requisitos. Bueno, ¿y cómo lo hago? No sé, ese es asunto tuyo. Tú como estudiante tienes que ver la mejor manera de arreglártela y de no caer en lo que te estoy diciendo que no hagas. Aquí hay un manual que puedes o no leer y esa es mi postura al respecto. Pues sí, pero yo insisto, el MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo, ha visto que no es suficiente. ¿En qué momento entonces las demás universidades del mundo van a prestar atención y empezar a hacer más que solo sacar su texto de declaración de la inteligencia artificial generativa o de qué tanto se va a permitir usar la inteligencia artificial generativa en una tesis? Continúo. Aquí hay un punto importante que también vale la pena mencionar. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora y que ya lo mencionamos a través del diálogo tan fructífero y rico que se está teniendo? Muchas gracias por todas sus participaciones. Lo que está ocurriendo ahora es una adopción pasiva. Los alumnos usan IA porque es fácil, porque les da resultados, porque hoy en día ya, mientras más interactúas con la IA, menos técnico tiene que ser la instrucción que le das. Llega un punto en el que simplemente puedes decirle ensayo, Revolución Francesa, 5 cuartillas, formato APA7. Listo, y te lo da. Ya no tienes que decirle, simula que eres un estudiante. Ya ni siquiera eso es necesario con el uso iterado de los modelos. ¿Qué está pasando también? La institución lo ignora. En el mejor de los casos, como ya comentábamos, puede que saquen una declaración de uso ético, de uso responsable, de uso crítico, pautas para el uso de la inteligencia artificial, y ahí lo dejamos. Ya hay un posicionamiento por parte de la universidad, cumplió la universidad. ¿Qué también está pasando? Los docentes la prohíben sin entenderla. Se han visto prácticas o docentes más bien, que es, aquí no se va a usar ya, para nada. Pero es una clase de redacción, de análisis de textos literarios. ¿No podría ser interesante usar IA? Pero no, nada de ella. Pero ni siquiera comprenden, que creo que también ya se mencionó en el chat, el comprender, el actualizarnos respecto al uso de estos modelos. ¿Qué es lo que ocurre? Esto deja que la tecnología entre sin que alguien vigile la ética de su uso. Si las escuelas se hacen de la vista gorda, si los docentes la prohíben sin querer comprenderla y si los estudiantes ven todas las ventajas de su uso, pues está difícil que haya una vigilancia al respecto. Sin embargo, ¿qué es lo que puede ocurrir? Una literacidad activa. Que el docente y el alumno entiendan cómo funciona la IA y eso les posibilite detectar cuando la IA les está mintiendo o están cayendo en esta psicofancia o hay sesgos o hay algunas alucinaciones, aspectos que hay que cuidar y entonces decidir usarla como un amplificador de su propia inteligencia y no como un sustituto. ¿Cómo podemos lograr eso? Un aspecto ya lo dijimos, mediante la literacidad en inteligencia artificial, pero también propongo y quiero sumar a la reflexión el marco TAI y TEPAC, que más adelante les voy a decir de qué trata, qué es esto. Tal vez conozcan este marco, el TEPAC, pero ha evolucionado. Entonces, bueno, considerando que el mercado laboral ha frenado la contratación de jóvenes porque la IA ya hace las tareas básicas de un graduado, ¿qué tanto de lo que enseñamos, y esto lo quiero dejar también como reflexión, qué tanto de lo que enseñamos hoy será una tarea básica que una máquina hará gratis mañana? Creo que esta es una reflexión que se tendría que hacer y se tendría que poner sobre la mesa, realmente agarrar un plan de estudios, ver los contenidos de un programa y analizarlos fríamente.
¿qué tanto de lo que estoy enseñando hoy, mañana la IA lo va a hacer en segundos gratis? Y que entonces, si se lo sigo enseñando a mis estudiantes, los estoy poniendo en un panorama de competencia con la IA, en lugar de un uso estratégico del modelo. Lo dejo como reflexión. Y entonces, ¿qué hacer para evitar que esto pase? ¿Qué hacer para evitar que lo que les compartía en el cuento de cómo la IA robó el diseño curricular ocurra? Hay que ir más allá de tapar los baches pedagógicos con parches tecnológicos. Podemos proponer un nuevo estándar para la formación profesional y que a partir de ahí se pueda trabajar en relación con el uso de inteligencia artificial generativa y, por supuesto, como ya se ha mencionado, con aspectos de evaluación, por ejemplo, o incluso de acreditación de una carrera, también podría ser. Y para ello, primero planteo la cuestión de la literacidad en inteligencia artificial como un derecho de los estudiantes. Literacidad en IA es básicamente la capacidad de comprender, utilizar, evaluar y crear con tecnologías de inteligencia artificial de manera crítica y ética. En este sentido, entonces, si la literacidad en inteligencia artificial se plantea como un derecho de todos los estudiantes, deberíamos estar formando en 4 niveles progresivos. El primero, trabajar en comprender, en que tanto estudiantes y obviamente docentes comprendan los aspectos más básicos y fundamentales en relación con la inteligencia artificial, que conozcan los términos clave, los conceptos básicos, el funcionamiento de la inteligencia artificial generativa, qué hay detrás, por ejemplo, lo básico, lo fundamental para poder decir, comprendo entonces el modelo. Para después pasar a un nivel de formación de uso y aplicación, que ya sería la capacidad para lograr ciertos objetivos específicos con apoyo de las herramientas. Lo cual entonces posibilitaría, si ya comprendo la IA y ya sé cómo usarla y cómo aplicarla con cierta intencionalidad, puedo entonces analizar, pasar a un momento de aprender a analizar y evaluar este uso y las respuestas que me da el modelo. Ya hay una reflexión crítica sobre el impacto y las limitaciones de la inteligencia artificial. Ya la comprendo, ya sé qué hay detrás, ya sé usarla, ya puedo aplicarla para lograr objetivos, pero no solo eso, ya puedo analizar y evaluar el impacto que va a tener. Si solo dejamos en la advertencia a los estudiantes, oye, si usas IA no vas a aprender, se les va a ir como agua. Se va a volver contexto, como dice en el estudio del MIT. Se va a volver contexto, la advertencia es necesaria, pero no es suficiente. En cambio, si el estudiante tiene la capacidad de una reflexión crítica sobre el impacto del uso de una IA sobre su propio aprendizaje, entonces, y sobre las limitaciones también que tiene el uso de la IA, entonces ya no es necesario estarle recordando al estudiante. Y como decía, se me fue el nombre de la persona que habló hace un momento. Bueno, pero como creo que era Lilia, tal vez, pero como nos compartía, no es que todo el tiempo nos estén prohibiendo, sino que ya por mi formación sé cómo usarla, cómo no usarla, qué decir al respecto y la manera de emplearla de forma estratégica. Para entonces pasar a un nivel superior de formación, por decirlo de alguna forma, ya de creación, de que el estudiante y docente, por extensión, tengan la capacidad de desarrollar modelos y aplicaciones propias. Entonces ya no es la IA, uso la IA que existe para poder hacer esta actividad específica que quiero realizar y tengo la capacidad de reflexionar de forma crítica sobre su uso y sobre las implicaciones que podría tener su uso.
Ahora yo puedo crear y desarrollar mis propios modelos, mis propios agentes de inteligencia artificial para un uso específico que yo tenga. Ya no es estoy usando lo que alguien más creó para esto que a mí me concierne. Yo tengo la capacidad de poder crear pequeños agentes, pequeños modelitos de IA que me sirvan para atender los aspectos propios. Y eso me permite que la IA cumpla específicamente con lo que yo quiero. Que lo que yo quiero ya no es hazme la tarea por hacerla, porque ya me formaron en un pensamiento crítico. Ya es ayúdame a hacer esta tarea más rápido, o ayúdame a que este aspecto de mi trabajo, que es muy, muy mecánico, se me facilite para yo poder dedicar más tiempo en términos educativos, por ejemplo, a la relación con mis estudiantes. Entonces, primer aspecto que hay que considerar para este camino o estas posibilidades que se pueden seguir para evitar lo que ocurría en el cuento de la IA, literacidad en IA como derecho. Un siguiente aspecto, podemos retomar el marco Intelligent TPACK. Este modelo evoluciona del TPACK tradicional, que es este marco de trabajo, este marco teórico que propone que la integración eficaz está pensado para las TIC. Entonces el TPACK establece o propone que la integración eficaz de las TIC en el aula no depende solo de la tecnología, no depende solo de las TIC, sino de cómo el uso de las TIC cambia con la pedagogía para enseñar contenidos específicos. No es, ya existen las presentaciones, por ejemplo, así que vamos a usar presentaciones, sino cómo el uso de la presentación tiene un sentido pedagógico con un objetivo específico y cómo lo voy a hacer intencional. Durante la pandemia había ejemplos que me parecían muy interesantes de docentes que no podían dar clases por limitaciones de internet, por ejemplo, a sus estudiantes. Entonces diseñaban presentaciones en PowerPoint que parecían videojuegos. Alguna vez un docente en estos programas que sacaban, creo que era en el 11 de Aprende en Casa, mostraron el ejemplo de un profesor de cómo diseñaba sus presentaciones y era impresionante porque tenía hipervínculos en toda la presentación. Entonces el estudiante no tenía más que sentarse, abrir la presentación que le mandaban por correo o podía ir con una USB para que se la pasaran. Entonces el estudiante, y estaba diseñada la presentación de tal forma que el estudiante, si le llamaba la atención un perro azul, le picaba y lo mandaba mediante el hipervínculo dentro de la misma presentación a una diapositiva donde se hablaba de las características de este perro azul. Y si le daba clic a otra cosa, a un video del perro azul. Y si le daba clic a otra cosa, a una pequeña dinámica que tenía que hacer, y transformaba entonces la presentación en una especie como de laberinto y responde esta pregunta, de un lado sí, de un lado no. Y tenía que dar clic y si le daba sí, la diapositiva se transformaba como en una mazmorra y le decía, uy, no, esa no era la respuesta, regresa un poco para acá. Un proceso de aprendizaje lúdico, justamente. Entonces, como una tecnología por sí sola, pues no tiene sentido. PowerPoint por sí solo, pues sí, ahí está. Lo que importa es el uso pedagógico que le das a la tecnología. En este caso, por ejemplo, un proceso de aprendizaje lúdico, como dice Lilia, totalmente. Lo mismo pasa ahora con esta evolución del TPACK al Intelligent TPACK, que es qué uso pedagógico le das a la inteligencia artificial. Que sea una práctica pedagógica con sentido y que sea ética, por supuesto. El objetivo de este marco de referencia que yo les comparto es que el docente recupere su papel central como facilitador y diseñador de experiencias de aprendizaje, utilizando la IA para potenciar su enseñanza. Recuerden la frase que hemos estado mencionando, docentes del siglo XX, enseñando a estudiantes del siglo XXI, con un sistema educativo diseñado para el siglo XIX. Aún hay universidades, por ejemplo,
donde la dinámica de enseñanza es de tipo cátedra. Y entonces el docente llega, aún hay cátedras, incluso hay universidades donde todavía está la cátedra, donde se subían los docentes y desde arriba se ponían yo les digo que son los docentes de tipo eternos parlanchines. Entonces llegaba el docente eterno parlanchín, o llega el docente eterno parlanchín, y durante 2 horas ininterrumpidas, ni siquiera para tomar agua, eso es algo impresionante, suelta su cátedra sobre el tema. Y si el estudiante atendió o no, cosa del estudiante. Si el estudiante tomó notas o no, cosa del estudiante. Si el estudiante tiene dudas o no, cosa del estudiante, porque el catedrático dio la información. Si atendieron como es debido, no tendrían por qué tener dudas. Al menos así es como se concibe esas dinámicas. Entonces, aún existen modelos así, aún existen entornos así. Se está perdiendo por completo el docente como un diseñador, como un facilitador y diseñador de experiencias de aprendizaje, que con la inteligencia artificial y siguiendo este marco, por ejemplo, no es el único, se pueden retomar más, es el que yo propongo. Se puede retomar esta perspectiva de un docente facilitador y diseñador de experiencias de aprendizaje. Y ya no es yo durante 2 horas como docente eterno parlanchín que tiene todo el conocimiento del mundo y se los voy a depositar a mis estudiantes y se los voy a compartir. Ya no, ya es yo docente como facilitador en este diálogo intergeneracional, que yo creo que esa es una de las partes más ricas de la educación, el diálogo que se puede dar entre generaciones. Tengo la posibilidad de facilitar, de diseñar experiencias que les permitan a ustedes aprender. Porque de antemano, yo ya conozco esto y hablando de la inteligencia artificial, tengo cierta formación, la conozco de tal forma que puedo compartirles al respecto. De acuerdo con algunos estudios, se ha visto una mejora de hasta un 40% en el compromiso estudiantil cuando un docente, siguiendo el modelo del Intelligent Pack, regresa a un papel de facilitador y diseñador de experiencias potenciado mediante la inteligencia artificial generativa. También se ha visto que incrementa de entre el 25 y el 30% los logros de aprendizaje mediante una tutoría inteligente. Entonces, si se dan cuenta, es lo que yo les compartía al principio sobre este informe de Anthropic, sobre el potencial que tiene la IA o el potencial teórico que tiene la IA para desplazar o afectar algunos trabajos y la realidad. La realidad es que un docente que utiliza la inteligencia artificial generativa como apoyo y como algo que potencia sus habilidades, tiene estos resultados. Un docente que no lo use se va a ver superado por el uso que ya tienen los estudiantes. Y un docente que lo use de forma acrítica y que prácticamente lo sustituye, entonces también está cayendo en la otra cara de la moneda. Y entonces ya no es el docente como facilitador de experiencias, ya es el docente como el que les comparte lo que la IA hizo. Hay también en redes sociales se mencionaba el caso de una estudiante que se dio cuenta que su profesor diseñaba sus actividades con inteligencia artificial y se las subía a la plataforma. La estudiante se dio cuenta de esto porque la estudiante copiaba la tarea, se la pasaba a su inteligencia artificial para que hiciera la tarea y la tarea que le daba la IA se la ponía a su profesor de regreso. Y la retroalimentación que tenía era generada por inteligencia artificial. Y se dieron cuenta porque era el mismo lenguaje. Era el profesor y el estudiante estaban utilizando un mismo idioma, un mismo lenguaje, una misma forma incluso de redacción. Y analizándolo fue eso. El profesor usa la IA para diseñar la tarea y se la pasa al estudiante. Estudiante copia la tarea, se la pasa a la IA. La IA le da la tarea, estudiante se la pasa al docente, docente toma la tarea, se la pasa a la IA, le da retroalimentación, docente se la regresa al estudiante.
Ahí los humanos solo están siendo el puente entre dos inteligencias artificiales que en realidad son quienes están teniendo ese proceso, no sé si llamarlo de enseñanza-aprendizaje, pero ese proceso de dos IAs realmente que están interactuando mediante los humanos. Allí puede ser un riesgo en el que se puede caer cuando también por parte de los docentes se utiliza la IA para sustituirnos. También ese es un uso acrítico y es algo a lo que podemos caer si no se da esta formación adecuada que ya hemos estado hablando y del cual también el chat compartían que consideran algo valioso a realizar, la actualización en este tipo de tecnologías. Y por supuesto, una ética en el diseño. Se debe de integrar la ética y la transparencia de uso directamente en el diseño de cada asignatura. Ya no es como estábamos comentando hace rato, de que hay un papelito que dice cuándo sí, cuándo no usarla, qué tanto sí, qué tanto no, cuánto te voy a permitir, tienes que declarar su uso. No, o sea, ya está integrado eso, ya se da por sentado, ya está diseñado de tal forma que la ética y la transparencia de uso forma parte íntegra de la asignatura, forma parte íntegra de lo que el docente va a trabajar. Entonces, hay un marco de referencia que también se puede rescatar, que es el Teach AI, inteligencia artificial, Teach AI, que lo que plantea este marco de referencia es, o lo que posibilita si se sigue, pasar de las advertencias de uso de estos textos de cuándo sí, cuándo no usarla, a una formación donde el estudiante aprende a él mismo tener un pensamiento crítico sobre la IA y le posibilita auditar la herramienta de forma responsable. Mediante este marco, eso es lo que se trabaja, que ya no, va muy de la mano con lo que planteaba el estudio del MIT. No bastan las advertencias. Hay que enseñar aquello que la advertencia dice, mediante actividades, mediante experiencias. Hay que posibilitar al estudiante a auditar a la inteligencia artificial generativa, a no creerle, a dudar. Y es importante considerar la transparencia algorítmica, la privacidad y la mitigación de sesgos. Estas son realidades a las que se enfrenta una persona que usa inteligencia artificial generativa. Entonces son realidades que estudiantes y docentes tendrían que tomar en cuenta como un aspecto intrínseco al uso de inteligencia artificial. Si hay o no transparencia de los algoritmos, si va a haber o no privacidad de sus datos y cómo puedo hacer para que los sesgos que tiene la IA no afecten o afecten lo menos posible. Y la base de esto es una literacidad. La literacidad en inteligencia artificial es la base para un uso responsable. Esto nos permite entender por qué una IA toma una decisión es vital para generar confianza en la comunidad educativa. Que los estudiantes y docentes entiendan por qué la IA dice lo que dice, hace lo que hace, me presenta lo que me presenta, es fundamental para generar una confianza. No una confianza en la voy a usar porque está padre y ya la entiendo y vamos a usarla siempre. Una confianza en sé lo necesario para confiar en que la voy a usar y no me va a afectar, sino al contrario, me va a potenciar. Dice Pili en el chat, algo que he encontrado particularmente difícil es lograr ese pensamiento crítico en los estudiantes. Es un verdadero reto. Estoy de acuerdo, Pili. Es un verdadero reto. Y no es un reto, o más bien, sí, no es un reto que se tenga que atender de forma individual, Pili. Ahí está el detalle. Porque hablando en aspectos, en contextos de educación superior, los estudiantes tienen 5 o 6 docentes al mismo tiempo. Si solo uno de esos docentes intenta lograr el pensamiento crítico,
su esfuerzo se va a ver superado por el no esfuerzo de los otros 6 que no están preparados al respecto, que no saben, que lo prohíben y que dejan que el estudiante se enfrente a la IA por su propia cuenta. Entonces, esto, y tal vez por eso parece un reto difícil, porque no es algo individual. Tendría que ser algo del sistema, algo contextual incluso, que el propio sistema educativo, que el diseño curricular, yo insisto, que como está pensada la educación, genere que este pensamiento crítico sea algo lógico, que el cursar por una escuela, que el entrar a una escuela y acabarla, el cursar por ella, dé por resultado lógico un pensamiento crítico. ¿Qué está pasando o qué ha dejado de pasar para que los estudiantes ya no tengan ese pensamiento crítico? Es un aspecto que hay que evaluar y que hay que trabajar, por supuesto. Pero no es un esfuerzo individual, Pili. Por supuesto que va a ser difícil, no es imposible, pero sí va a ser una tarea titánica. A diferencia que si es algo colectivo, de comunidad, y como un interés común que se tiene, como un derecho a los estudiantes. Porque el pensamiento crítico no es algo deseable en un estudiante, es su derecho. El entrar a una universidad, el haber logrado llegar, les tendría que conferir el derecho de que la universidad esté estructurada de tal forma que este pensamiento crítico se dé. Pero sí, es uno de los grandes retos que hay que afrontar, Lili. Muchas gracias por tu comentario. Y aquí es algo que yo planteo, la IA en nuestros términos. Que la inteligencia artificial siga lo que nosotros estamos estipulando. No dejarla que haga cosas por su cuenta, que siempre esté mediado, que siempre esté auditado, que tenga un uso con sentido pedagógico. Entonces, hacia una formación profesional humana y aumentada, que hay que considerar que el fin último sería que la tecnología, de nuevo, se use en nuestros propios términos, en términos pedagógicos, con sentido y de forma estratégica. Una mediación crítica, que el juicio humano sirva como un freno ante el eco algorítmico. Ya les compartía un poco de esta idea del eco, y que tiene mucho que ver con la psicofancia, de cómo la IA valida las ideas de los estudiantes, incluso las ideas erróneas. El juicio humano tiene que ser ese freno para que esto no ocurra, para que no se caiga en esta espiral de delirio de validar respuestas erróneas. Y por eso es tan importante esta formación y esta preparación en inteligencia artificial, esta literacidad. Una ciudadanía digital, es decir, que se dé una formación orientada al desarrollo sostenible y la equidad. Les compartí al principio del cuento la brecha, esta idea de que la escuela con humanos es para los ricos y la escuela con máquinas, con pantallas, es para el resto de la población. ¿Cómo entonces vamos a usarlo de tal forma que tal vez no vamos a garantizar una equidad y un desarrollo sostenible, pero sí vamos a procurarla, y sí vamos a cuidarlo, y sí vamos a tenerlo como una meta? También el éxito profesional, por supuesto, un equilibrio entre la alta capacidad técnica y el enfoque humanista. Que los estudiantes no salgan como técnicos expertos, sino como humanos posibilitados a la consecución de sus objetivos, a obtener logros mediante el uso de herramientas, por supuesto, pero no porque así los prepararon, no por, como decía en el cuento, les enseñaron a seguir todo paso a pasito. Ya no esa idea del estudiante robot que sigue lo que le enseñaron de la forma A, tienes que ir a la forma B, a la forma C, sino un sentido humano. Y un propósito social, por supuesto. La universidad como líder en la transición ética hacia la inteligencia artificial. Podemos entonces, si tenemos esta visión de comunidad
de objetivo compartido, de derecho de los estudiantes, ser, si no la única, por lo menos sí, una de las instituciones que procuren esta transición ética hacia la inteligencia artificial y que sea líder en ese sentido. Hay mucho que los docentes podemos hacer y que para eso, por supuesto, se necesita de un sistema educativo acorde. Dejo una pregunta más como reflexión. ¿Su universidad tiene un marco ético claro para el uso de inteligencia artificial? ¿O confían en que la buena voluntad de sus docentes y estudiantes es suficiente para proteger la privacidad y el futuro de sus datos? Recordemos que las advertencias no son suficientes, se tiene que hacer más, pero tener un marco ético claro respecto al uso es un buen primer paso. No es el único paso que hay que dar, se requieren muchos más, pero preguntarles, hasta donde ustedes saben, ¿su universidad tiene un marco ético o se sigue dejando a la deriva? No, pues el estudiante ya aprenderá. El docente les enseñará. No van a caer en malas prácticas. Lo dejo como reflexión. Y pasando entonces al profesional aumentado, ya es ir hacia una formación que sí funciona en la era de la inteligencia artificial. El primer punto que hay que considerar es un eje de colaboración agéntica, de usuarios de chatbots a arquitectos de flujo. ¿Esto qué implica? Que más allá de enseñarle a los estudiantes a hacer buenas instrucciones para dárselos a la inteligencia artificial, se les enseñe el diseño y supervisión de agentes inteligentes, que vean la inteligencia artificial como colaborador autónomo en la resolución de tareas complejas. Y el profesional, una vez que ya egresaron los estudiantes, sean gestores de una simbiosis humano-IA. Y aquí hay una competencia clave: evaluación crítica de procesos delegados. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, como una forma que me gustó para entenderlo, que la escuela garantice que los estudiantes sean, en relación con la inteligencia artificial, como directores de orquesta. Tal vez el estudiante, o tal vez los directores de orquesta, más bien, los directores de orquesta no saben o no, durante el concierto, no tocan cada instrumento. Incluso puede que no sepan tocar cada instrumento, pero saben cómo deben interactuar esos instrumentos entre sí para que la música tenga sentido, para que ocurra el concierto. Del mismo modo, la formación tiene que ser tal que garantice que los estudiantes sean estos directores de orquesta. Tal vez no van a hacer todas las actividades que hace la IA, porque hacerlo con apoyo de la IA puede hacerlo más rápido, más eficiente, más bonito incluso, con más datos, pero sí sabe y está capacitado para poder entender cómo deben relacionarse para que tenga sentido. Y qué cosas van a delegar a la IA y qué cosas no. Con un sentido crítico, insisto, en términos educativos, con un sentido pedagógico, y en términos laborales, con un sentido estratégico. Me formaron de tal forma que yo sé qué actividades puedo delegar a la IA para que me potencie mis habilidades, pero también me formaron de tal forma que sé qué actividades tengo que hacer yo sí o sí. Aquí hay algunos ejemplos que ya se pueden encontrar en la literatura sobre esta hibridación humano-IA, cómo el humano utiliza la IA para potenciar sus habilidades. En derecho, por ejemplo, se utiliza la IA para la gestión de complejidades legales y esfuerzos regulatorios. Los abogados ya están utilizándolo para ciertos aspectos, están delegando algunas actividades de estos aspectos específicos para poder hacer su trabajo de manera más eficiente, de manera más rápida o con más datos. En medicina se está utilizando para el diagnóstico aumentado y la medicina de precisión personalizada. Ya yo como médico tengo el ojo clínico para poder evaluar qué podría estar pasando,
pero sé que puedo delegar un aspecto muy específico de ese diagnóstico para que la IA me ayude a tener un diagnóstico más certero. Tal vez no es nada más influenza, tal vez es un tipo de influencia muy específica que la IA me va a poder ayudar a detectar, un diagnóstico aumentado. Y mediante el conocimiento de el historial clínico del paciente, puedo entonces establecer un tratamiento preciso, personalizado a este paciente en particular. En artes y humanidades, por otro lado, se está utilizando para nuevas formas de expresión mediante pedagogías basadas en artes. Eso está muy interesante, cómo la IA se está utilizando intencionalmente para las artes, porque muchos artistas se quejan con justa razón de cómo la IA o las personas están usando IA en lugar de contratar los servicios de un diseñador, pero todo depende del uso. Si se usa de forma estratégica, mediante un sentido pedagógico, puede permitir nuevas formas de expresión que no serían posibles sin la inteligencia artificial. ¿En qué están usando entonces la inteligencia artificial? Si se dan cuenta, estos 3 ejemplos, ¿en qué la están utilizando? En la resolución de problemas complejos, donde la IA aún no tiene cobertura teórica. Lo que les compartí al principio de esta diferencia entre lo que hace la IA y en lo que se supone que puede hacer la IA y lo que realmente está haciendo. Por supuesto que en lo que la IA ya reemplaza al humano, pues no se está utilizando para eso. Los humanos la están utilizando para aquello que les potencia sus habilidades, para aquello que yo como humano no puedo hacer tan rápido como la IA. No puedo procesar tantos datos como si puede hacerlo la IA. No puedo hacerlo tan rápido como si lo puede hacer la IA. Y hablando de robustez y transparencia, que es otro punto que hay que considerar, la formación de profesionales requiere de ir un paso más adelante de las técnicas relacionadas con el uso de inteligencia artificial. Existe la inteligencia artificial neurosimbólica, que es la combinación de razonamiento lógico y aprendizaje profundo para mayor interpretabilidad. La IA explicable, herramientas que garantizan la transparencia y la confianza profesional. Modelos híbridos, experto IA, que es el conocimiento humano validando el diseño automatizado. Y el objetivo de esta formación es tener una formación profesional robusta, ética y auditable. La IA explicable se refiere a un concepto que se está planteando en la literatura, que es que un estudiante tenga la capacidad de poder explicar por qué la inteligencia artificial está haciendo lo que está haciendo la inteligencia artificial. Mediante diferentes estrategias, mediante diferentes herramientas que obligan que la inteligencia artificial sea transparente en cómo llegó a esa conclusión. Por ejemplo, un estudiante puede pedirle el ensayo, la IA le da el ensayo, pero yo como estudiante sé qué cosas preguntarle, porque sé cómo está diseñada, sé qué cosas preguntarle para que me diga, a ver, ¿por qué estás diciendo esto? Esa es una habilidad que tendría que formar parte de esta formación de profesionales, la IA explicable. La IA neurosimbólica es esta combinación del aprendizaje humano con el razonamiento lógico de la inteligencia artificial. Es decir, mediante una combinación inteligencia artificial, potencial de aprendizaje del estudiante, se puede tener un proceso de aprendizaje claro, con sentido, que potencie nuevamente sus habilidades. Y los modelos híbridos de experto IA son estas estrategias en las que el humano, que ya fue formado para ello, tiene la posibilidad de usar las herramientas de inteligencia artificial con un sentido estratégico. Y un aspecto muy importante, la superación de la brecha. Ay, dejé de compartir pantalla, disculpen.
Un aspecto muy importante que también tendría que considerarse, la superación, uy, la superación de la brecha. La meta en la formación de profesionales es que tengan todos los elementos necesarios para supervisar a la inteligencia artificial y no que compitan contra la inteligencia artificial. Esto es superar este espejismo de capacidad, esta idea de la IA puede hacer cosas y me va a reemplazar y ya no es necesario el humano, mediante la especialización humana. Es superar esta idea teórica que ya vimos que no se está reflejando en la realidad, de que la IA puede hacerlo todo, y más bien especializar lo que puede hacer el humano y lo que puede delegar a la IA. También es recuperar la literacidad en inteligencia artificial como un motor de empleabilidad ante la exclusión de tareas básicas. Sé usar la inteligencia artificial de tal manera que no me va a reemplazar. Yo la voy a usar estratégicamente para potenciar mis posibilidades laborales, mis posibilidades como estudiante, para poder llegar a un punto que sin ella tardaría un poco más o sería más difícil llegar a él. Y por supuesto, una preparación para un mercado laboral donde la colaboración humano-inteligencia artificial es la norma. En el campo laboral ya se está usando inteligencia artificial en los trabajos, entonces no formar a los estudiantes para que sepan colaborar o potenciar sus habilidades con inteligencia artificial es prepararlos para un campo laboral que ya no existe. Dejo otra pregunta para reflexión. Les pregunto, ¿confiarían su vida a un cirujano o su libertad a un abogado que usa inteligencia artificial, pero no puede explicar la razón de sus decisiones? Si un cirujano dice, vamos a tener que operarles, le voy a tener que extirpar el páncreas. Órale, ¿pero por qué? Yo venía porque tengo dolor de cabeza. Es que la IA ya diagnosticó y dice que hay que extirparle el páncreas. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué relación tiene? Bueno, es que el cuerpo está conectado y hay que operar. ¿Confiarían en ese doctor? ¿Se dejarían operar por ese cirujano? O incluso, obvio no, dice Pili. Gracias, Pili. O incluso que un abogado les diga, sí, fíjese que usted se quiere separar de su pareja y quiere la custodia de los hijos y por supuesto una compensación económica al respecto. Pero fíjese que yo consulté con la IA y me dice que solo podemos exigir el 30%. No podemos ir por el 80% que usted quería. ¿Pero por qué? ¿Por qué solo el 30% y no el 80%? Es que la IA sí dice. Ya lo consulté con la IA y no solo el 30%. ¿Pero por qué? Es que la abogacía y tiene unas implicaciones en la jurisprudencia que sí, así funciona. ¿Confiarían en un abogado así que no sabe explicar el por qué? Puede que tenga razón, puede que efectivamente la solución sea extirpar el páncreas. Puede que si ustedes piden más del 30%, el juez desestime su petición y entonces su pareja se lleve el 100%. Puede ser que esas sean soluciones reales, pero que no sepan explicarlo hace dudar, ¿no? Hace desconfiar de esos profesionales. Entonces, si la respuesta es no, si no confiaré en ese cirujano, si no confiaré en ese abogado, ¿por qué permitimos que nuestros alumnos usen herramientas que no pueden validar ni explicar? Y no se trata de prohibir, nuevamente, no hay que prohibirlo, es ¿por qué lo estamos permitiendo? ¿Por qué no estamos haciendo algo al respecto? ¿Por qué no estamos tomando las riendas en nuestras manos y les estamos enseñando al respecto? Ese es el punto importante. ¿Qué estamos haciendo como docentes? ¿Qué estamos haciendo como escuelas para dar respuesta a ello? Para no permitir que ocurra. Y permitir no es negar. Permitir es, voy a dejar que mi estudiante trabaje con la IA sin que sepa algo al respecto.
o voy a hacer algo. Y ya para poder ir cerrando una hoja de ruta para el cambio, se proponen brigadas de formación exponencial. Para poder lograr esto que les comparto, este tipo de formación específica, con estos objetivos específicos, cuidando la literacidad, retomando el modelo del Intelligent Pack, buscando que los estudiantes, una vez egresados, sean profesionales que puedan usar la IA a su favor, se propone una capacitación multinivel. Un modelo de formación exponencial donde los formadores que certifican, donde hay formadores que cuando certifican a otros formadores, esos nuevos formadores certificados tienen la posibilidad de formar a otros formadores y entonces se va volviendo algo exponencial. Yo tengo un grupo de 20, después de esta formación, de 20 docentes, después de esta formación, los 20 docentes pueden cada uno atender a 20 docentes y después de esta formación, cada uno de esos 20 docentes por cada uno de esos 20 docentes puede formar a otros 20 docentes, se va volviendo exponencial. Primer punto entonces a considerar, que la formación siga un modelo exponencial. Mediante acciones simultáneas. Algo que suele pasar, que si son docentes de escuelas públicas de nivel bajo, inicial, de nivel inicial, pudieron haber vivido con la nueva escuela mexicana, fue que, y sigue ocurriendo, cuando son los consejos técnicos, los directores tienen su propio consejo técnico y es como que unas semanas antes del consejo técnico de docentes. Luego los directores llegan con los docentes y les dan el contenido que les dieron en su consejo técnico. Pero para ese entonces, los docentes ya tienen su planeación de 1 o 2 semanas. Entonces, para poder aplicar lo que vieron en el consejo técnico, tienen que esperar 1 o 2 semanas para poder ponerlo en práctica. Entonces, para cuando el docente ya puso en práctica lo que le enseñaron en su consejo técnico, pasó 1 mes, mes y medio, tal vez 2 meses. Ahí hay un desfase entre que se empieza la capacitación, la formación y que se empieza a aplicar. Lo que se propone entonces son acciones simultáneas, que haya capacitación para docentes. Siempre va desfasado, exacto, Ana Luisa. Y yo di clases en primaria durante la pandemia y era terrible porque ya estábamos en clases, como se nos ocurrió dar clases a distancia, y como 1 o 2 meses después fue que nos llegó esto de la escuela en casa y las directrices que había que seguir. Pero para ese entonces nosotros ya teníamos la planeación del siguiente mes, porque yo trabajaba en una escuela privada, teníamos proyectos que seguir que eran transversales a todas las materias. Entonces siempre hay un desfase. ¿Por qué no entonces se siguen acciones simultáneas? Que la capacitación de docentes, directivos, supervisores y personal administrativo ocurra parejo, siguiendo este modelo de formación exponencial. Así, el directivo se entera al mismo tiempo que el docente lo que hay que hacer y lo que supervisión les va a estar checando y lo que el personal administrativo tiene que estar cuidando al mismo tiempo. Otro punto a considerar sería la eliminación de jerarquías tradicionales para que se dé un crecimiento orgánico y coordinado de capacidades. Esta idea de primero supervisión, luego directores, luego docentes, luego se aplica, luego retroalimentación, luego parejo. Y no es yo puedo más que tú. Tal vez yo tengo una responsabilidad diferente en el sistema educativo, pero estamos imbuidos o tenemos el mismo objetivo. Es correcto, las acciones simultáneas permiten escalar el impacto formativo sin perder coherencia pedagógica, que eso es lo primero que pasa. Lo primero que pasa cuando hay un rediseño del sistema educativo, una nueva propuesta de formación, se pierde la coherencia. Y entonces, cuando el docente está aplicando, los directivos o los que diseñaron esta formación ya vieron que no funcionaba y ya lo cambiaron. Entonces yo apenas estoy aplicando y resulta que ya me cambiaron las cosas. Pero como el sistema educativo está diseñado de una forma en la que no te digo cómo hacerlo, pero tienes que hacerlo porque yo te voy a supervisar y si no sacas buen puntaje te puedo quitar el permiso de seguir siendo escuela, tienes que aplicarlo de la forma en la que a ti se te ocurra, pero tienes que aplicarlo. Se pierde la coherencia, se pierde el sentido de la formación misma.
Entonces hay que cuidar ese aspecto. Y la sincronía, que haya una alineación entre el desarrollo de competencias y el marco normativo. Que al mismo tiempo que se publica la normatividad, se publica la política pública, la política educativa en relación con el uso de inteligencia artificial, ya se diseñó con antelación el programa de formación para cumplir con esa normativa. Porque algo que pasa nuevamente, sale la directriz, sale la política pública, la política educativa que dice cómo tienen que ser las cosas. Y pasan 1, 2, 3 meses en lo que las autoridades planean cómo enseñárselo a los diferentes actores de la educación para que lo lleven a cabo hasta que se los enseñan. No, al mismo tiempo que me estás publicando el marco normativo, ya diseñaste con antelación el aspecto formativo, de tal manera que una vez que se publica, yo ya tengo la posibilidad de aplicarlo. De otra forma, nuevamente, hay un desfase y se pierde la coherencia. También se recomienda seguir políticas de equidad e inversión en México. En este sentido, la IA se puede usar, no la IA directamente, pero sí la IA como pretexto, como un motor de movilidad social. Se podría hacer una distribución estratégica del presupuesto. 40%, por ejemplo, en infraestructura tecnológica, conectividad y equipo especializado. 30% en formación docente continua y situada, siguiendo los puntos que ya compartimos. 20% en investigación y desarrollo local de soluciones educativas, que eso es algo muy importante. La formación, las soluciones que se generan desde arriba en la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, no necesariamente van a estar diseñadas para atender todas las realidades educativas del país. Entonces, que se pueda hacer una inversión en la investigación y desarrollo local para soluciones específicas. Y 10% en gobernanza y ética. Un comité nacional de ética en la inteligencia artificial que esté monitoreando, supervisando, cuidando, vigilando, procurando que todo esto se lleve a cabo. ¿Cuál sería la meta al seguir esto? Reducir la brecha digital entre regiones en un 80% para el 2031, si se siguiera de esta forma. El futuro depende del diseño curricular. La IA no decide el futuro, nosotros sí. Hay un escenario A, que es el cuento que les leí, la espiral del delirio, la psicofancia, la exclusión laboral por abandono. Pero también hay un escenario B, la era del conocimiento aumentado, de profesionales éticos y equidad educativa. En este sentido, el diseño curricular que elijamos hoy determina nuestra meta, a dónde vamos a llegar. Una última pregunta de reflexión. Si sabemos que la brecha digital se está convirtiendo en una casta, ¿qué estamos haciendo desde nuestra planeación hoy para que la IA no sea el nuevo muro que separe a nuestros estudiantes? Para saber un poco más al respecto, les comparto este libro, que también se lo compartía, creo que es Edgar. Sí, a Edgar. El último texto que les... muchísimas gracias, Edgar. El último texto que les quisiera compartir. Esto solo es una pasadita muy superficial de lo que se aborda en este libro y de lo que se puede reflexionar a través de su lectura, que les recomiendo si están interesados en poder saber más. Y dejo esta reflexión, esta idea que pensé mientras planeaba esta plática. El futuro no está en manos de la inteligencia artificial, está en las nuestras y comienza con acciones tan pequeñas como la planeación de nuestra próxima clase. Y como todo lo que empieza tiene que terminar, quiero cerrar de la misma forma en la que comenzamos, con unas pequeñas rimas. Ya vimos los datos, las pruebas están de lo que en las aulas los jóvenes harán. Mostramos las sombras del sí por el sí y el riesgo de empleos que se van de aquí. Ahora el camino se parte en dos. Atienden la grieta con voz de yo voy
o cierran los ojos al sol del presente, dejando que el riesgo se lleve a la gente. Lo que hoy elijamos o el no decidir, en cada estudiante ha de repercutir. Sus metas, sus sueños, su vida laboral dependen de un plan que sea crítico y real. Les doy las gracias por toda su atención, esperando que ayude esta información a planear con juicio, con mente y con ganas, para que los jóvenes tengan mejores mañanas. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos viendo las reacciones en pantalla. Muchas gracias, maestro Rodrigo, por sus aportaciones esta mañana. Pensaba hacer como una mini síntesis, pero me parece que a lo largo de la exposición ha estado haciendo este ejercicio de ir planteando, ¿no? Cuál es el hilo conductor de todo lo que nos ha estado compartiendo. Y bueno, con estos versos finales, pues este ejercicio se reitera. Entonces no quiero ser repetitiva. Nos quedan 7 minutitos, nos daría tiempo quizás de una última intervención por si alguien de quienes están escuchando quisiera hacer uso de la voz o colocar alguna reflexión en el chat, o si tuviera alguna duda, ¿no? Sobre los materiales o el planteamiento que nos comparte el doctor. Y si no, bueno, yo me voy a animar. Bueno, es muy interesante cómo frente a los usos, llamémoslo utilitaristas, que se hacen de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que están como más bien orientados a pedirles tareas operativas, se posiciona el diseño de agentes inteligentes que puedan ser como coautores o co-colaboradores. Y bueno, que le apostamos mucho justamente a que si tenemos directrices claras, marcos regulatorios, tanto éticos como pedagógicos, pues es muy posible que podamos trascender de una visión a otra. Lo que quiero compartir al respecto, aún no lo hemos hecho público, pero estamos trabajando un artículo con resultados de una comparación que hicimos entre una universidad que cuenta con lineamientos tanto pedagógicos como éticos respecto al uso de la IAG versus a una universidad que no cuenta con ellos, ¿no? Y lo que encontramos es que la universidad con marcos regulatorios tiene mucha mayor transparencia en cuanto a cómo los estudiantes comunican el uso de la IA. Sin embargo, la forma en la cual los estudiantes la emplean es similar en las dos. En ambas universidades es más de tipo utilitarista, digamos, más para tareas operativas, que si el resumen, que si una tabla comparativa, que si la tarea, ¿no? O que si hazme una presentación, y casi no hay diálogo socrático, casi no hay como ejercicios en el que el estudiante valide o cuestione el conocimiento que está construyendo, ¿no? A partir de intercambios con algún modelo de lenguaje natural, eso casi no está presente. Entonces, lo que estamos proponiendo es reflexionar sobre, y es algo que me parece se ha vislumbrado mucho en la exposición del doctor, como el posicionamiento, la visión que tenemos ante la IAG también puede dar cuenta de cuáles son nuestras posturas epistémicas, ¿no? Sobre cómo es que estamos construyendo conocimiento. ¿Es legítimo construir conocimiento usando IA o no es legítimo, ¿no? Y a lo mejor, aunque haya claridad en cuanto a marcos y lineamientos, el enfoque que estos tienen en una de estas podrán estar incidiendo para que en ese tipo de propuestas, si lo que predomina es una visión un poco más tecnocéntrica, pues por eso no podamos, ¿no? Como trascender de esta visión utilitarista a una visión más como tipo de andamiaje cognitivo. Entonces yo me voy con esta reflexión. Si nos aceptan el artículo, se los compartimos. Y pues esperamos que podamos seguir profundizando en este diálogo, porque como ya lo ha señalado el doctor y también algunos otros colegas, no basta solamente conformarnos como docentes en cuanto al manejo
técnico instrumental, ¿no? Decía el maestro Rodrigo, no se trata únicamente de saber cómo hacer el prompteo, ¿no? Sino de cómo realmente interactuar con agentes que sean co-creadores. Y pues bueno, eso es lo que quería poner yo sobre la mesa. No sé si alguien más quiera comentar algo, me parece que no. Y además nos quedan 3 minutitos, no queremos abusar de, eh, de su tiempo. Me voy a Yo solo una permitir pregunta para Rodrigo. Sí, adelante. La fábula que narraste al principio es de tu autoría. La fábula que narré al principio, ¿qué? Es tuya? ¿Es de tu autoría? Sí, claro, la preparé para esta presentación. Ah, perfecto, gracias. Sí, está totalmente diseñada para este espacio. Y nada más muy rápido, lo que dice Anaí resuena muchísimo con lo que dice el MIT, por ejemplo, de cómo no son suficientes las advertencias. Los textos no son suficientes, hay que llevarlo a acciones. Mira qué importante, voy a estar al pendiente de esa publicación, Anaí. Muchas gracias. A ustedes, a ti. Bueno, hablé en plural porque Rodrigo colabora muy de la mano, entiendo, con el doctor Luis Medina, ¿no? Que ya también tuvimos la oportunidad de que compartiera algunos de sus trabajos, aportaciones aquí en este espacio. Y pues bueno, pues gracias a eso también te conocimos a ti y pues estamos muy contentos de que nos hayas acompañado esta mañana. Bueno, voy a hacer lectura a la constancia que le vamos a hacer llegar al doctor Rodrigo, bueno, doctorante. Eh, este y dice, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en colaboración, otorgan la presente constancia al maestro Luis Rodrigo Narváez Serrano por impartir la ponencia Repensar la formación profesional ante el desafío de la inteligencia artificial generativa, con una duración de 2 horas en el marco de la 4ª edición del Seminario Interinstitucional Formación y Evaluación en TICAT para la docencia. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Le vamos a hacer llegar esto por correo. Y como aviso parroquial ya para cerrar la sesión, estuvimos compartiendo el enlace de asistencia a través del chat. Si no lograron registrarse, bueno, no sé si me puede apoyar el doctor Edgar en volverla a colocar por última vez o tienen el correo de nuestro seminario que viene en el cartel, por si quisieran hacer alguna aclaración. Y nuestra próxima sesión va a ser el próximo 14 de mayo. Nos va a acompañar el doctor José de Jesús Rodríguez, quien nos va a apoyar con un taller sobre uso de inteligencia artificial generativa para el diseño de actividades. Les estaremos haciendo llegar un correo con la grabación de la sesión del día de hoy, el formulario para pedir la evidencia de aprendizaje y el cartel en la participación del doctor Rodríguez. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Ya está el formulario en el chat y pues les agradecemos como siempre su participación en este espacio. Que tengan bonito día. Muchísimas gracias a Gracias, todos. Rodrigo. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego.